Vamos a predicar sobre el poder de la sangre de Jesús. Hace tiempo prediqué un poco de ello, ¿se recuerdan? Hicimos una predicación sobre el poder de la sangre de Jesús. Y vamos a continuar, quiero hacer una serie de predicaciones sobre el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué tan importante es que nosotros sepamos, fíjense bien, que sepamos todo lo que la sangre de Jesús hace en nuestra vida. Si no sabemos lo que la sangre hace, no se va a activar ese poder. ¿Estamos aquí? Ese poder de la sangre lo tienes que activar creyendo en lo que la sangre hace. Tener fe en lo que la sangre de Jesús hace todavía, porque esa sangre está vigente. Está vigente. Nosotros sabemos que somos salvos porque Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Lo sabemos. Pero en realidad no es la muerte nada más de Jesús, es el derramamiento de su sangre. ¿Estamos aquí? La palabra es muy clara. Sin derramamiento de sangre no hay. No somos salvos. Entonces es importante entender lo que la sangre de Jesús hace en nuestra vida. Todavía está vigente la sangre de Jesús. Amén, amén. La sangre de Jesús está viva, está vigente, funciona todavía. Hay un poder en la sangre de Jesús. Entonces Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo consiguió por medio del derramamiento de su sangre. Fíjese bien, desde el huerto de Getsemaní hasta cuando él estaba clavado en la cruz, crucificado, y la lanza fue el último derramamiento. Jesús no nada más derramó su sangre en la cruz, desde el huerto de Getsemaní empezó a derramar su sangre, y esa sangre hizo algo de una manera sobrenatural. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Vivimos en un mundo sobrenatural. ¿Sabía usted eso? Creer en Jesús es vivir en lo sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Amén, amén. Cuando alguien dice que tiene una enfermedad incurable, que el médico dice no se puede hacer nada, está desahuciado, puede ser SIDA, tumores, cáncer, que dice está desahuciado, ya no se puede hacer nada, pero oramos por esa persona y se sana. ¿Quién lo hizo? Jesús, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Decimos que por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados ¿de qué? De toda enfermedad física y espiritual. Las llagas. Pero ¿qué sucedió cuando tuvieron esas llagas Jesús? ¿Qué brotó de cada llaga? Sangre. ¿Aló? Entonces vamos a profundizar en la palabra para poder entender las grandes bendiciones que hemos tenido por la sangre de Jesús, por su derramamiento. Entonces toda esa sangre derramada tiene un poder transformador para que podamos pasar de vivir una vida sin bendición a pasar a tener una vida con bendiciones. Todas las bendiciones que Jesús nos dio es por la sangre derramada, su sangre derramada. Entonces podemos ver, ¿verdad? Y vamos a estudiar a través de la palabra que vamos a pasar va a ser transformada nuestra vida cuando tenemos fe y nos apropiamos de todas las bendiciones que tenemos por la sangre de Jesús, por derramar su sangre. ¿Estamos aquí? Muy bien. Entonces cada vez que Jesús derramó su sangre fue un momento de victoria para Él y para nosotros. Repito, cada momento que Él derramó su sangre fue un momento de victoria para Él y para nosotros. Mientras el diablo, los judíos y los romanos se gozaban, ¿verdad? Creían que lo mataban lentamente, porque a Jesús lo fueron matando lentamente. Desde un principio no lo mataron rápido,
lo fueron martirizando, lo estaban matando lentamente. Ellos creían, ¿verdad?, que Jesús iba a dejar de existir, pero no fue así, no fue así. Jesús nos estaba dando vida en cada sufrimiento de Él, en cada derramamiento de sangre. Jesús nos estaba dando vida y vida en abundancia. Nos daba victoria tras victoria. Cada derramamiento de sangre fue una victoria para Jesús y es una victoria nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos dio la victoria en cada derramamiento de sangre. Ahora bien, ¿cómo opera el poder de su sangre? Hay que entender cómo opera el poder de su sangre. El poder de su sangre opera en un sentido, fíjese bien, contrario al sufrimiento de Jesús. Repito, opera en sentido contrario al sufrimiento de Jesús. Lo que Él sufrió nos dio la victoria. Lo que Él sufrió nos dio la victoria. Esto es muy importante. Lo que Él sufrió nos dio la victoria. Él murió en la cruz, ¿para qué? ¿Qué nos dio? Lo contrario de la muerte, ¿qué es? Vida. Él murió para darnos vida eterna. ¿Aló? Él se hizo maldito en la cruz, porque así dice la palabra. Maldito, Él se hizo maldito en la cruz, ¿para qué? Para quitarnos la maldición que había en nosotros, desde el pecado de Adán y Eva. Hay maldiciones generacionales. Entonces Él se llevó la maldición, ¿dónde? En la cruz. Es importante entender esto. Es lo contrario. Él se hizo maldito para librarnos de todas nuestras maldiciones, de enfermedades, de pobreza, de todo. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Dónde? En la cruz. ¿Estamos aquí? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, así opera el poder. Es lo contrario a lo que Jesús sufrió. Jesús sufrió. Cada derramamiento de sangre, Jesús sufrió. Y sufrió por nosotros. Muy bien. En la Biblia vamos a encontrar 7 derramamientos de sangre. Que voy a hacer una prédica. Voy a hacer estas prédicas seriadas, enseñando cada derramamiento y la bendición que tenemos en cada una de ellas. 7 derramamientos de su preciosa sangre, y cada uno de ellos nos dio la victoria. Fíjate bien, nos dio la victoria para ser transformados. Vamos a ver Lucas capítulo 22, el verso 41-44, la versión Dios habló. Vamos a ver la primera sangre derramada de Jesús, que es en el huerto de Getsemaní. Inclina tu rostro, vamos a orar para que podamos aprender esta enseñanza. Padre, gracias te doy en esta tarde ya, porque hoy nos vas a bendecir con esta enseñanza. Hoy honramos a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo, porque derramó su sangre por cada uno de nosotros. Hoy aprenderemos la gran victoria que nos diste, Jesús, por tu preciosa sangre en el huerto de Getsemaní. Espíritu Santo, sé el invitado de honor. Ayúdanos a entender esta enseñanza tuya, apropiarnos de esa bendición. Habla tu Espíritu Santo a través de mí. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas y el Espíritu Santo sea bienvenido. Amén. Muy bien, vamos a ver la primera sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Fue en el huerto de Getsemaní. Él sabía que su tiempo había llegado. Él sabía que era el tiempo de morir en la cruz. Dice la palabra, se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. Para orar. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay una enseñanza. Cuando sabes que tienes un periodo de prueba, cuando estás pasando por una tribulación, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Orar. Orar. 42. Dijo, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía una lucha. ¿Cuál era la lucha? Él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía por lo que iba a pasar, ¿cierto? Y aquí hay una lucha. ¿Cuál era la lucha de Jesús? Obedecer al Padre
o no obedecerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿qué le está pidiendo? Si quieres, líbrame de este trago amargo, líbrame de todo lo que yo tengo que pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una lucha en Jesús. ¿Obedezco al Padre o no lo obedezco? Jesús podía haber dicho, Padre, ¿sabes qué? Siempre no. ¿Estamos aquí? ¿Sí me capta? Muy bien, ¿qué más dice? En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Cuando tú estás luchando para obedecer a Dios, lo primero que tienes que hacer, lo tenemos que hacer es orar. Y Dios mandará un ángel para que te dé las fuerzas para obedecer. ¿Estamos aquí? Jesús luchaba para obedecer o no, o desobedecer al Padre, y el Padre le manda un ángel y le da las fuerzas ¿para qué? Tiene que estar a tu lado, para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios. 44. En medio de su gran sufrimiento, aquí Jesús tenía un sufrimiento emocional, no físico, era emocional. Estaba sufriendo, estaba luchando por obedecer al Padre o no obedecerlo, ser desobediente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacía él? Sufría emocionalmente. Quiere decir que cuando nosotros hacemos cosas o queremos hacer algo que ofende a Dios, pero todavía el Espíritu Santo te redarguye, sufres porque sabes que vas a ofender a Dios. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba pasando Jesús? Un gran sufrimiento emocional. Jesús oraba más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Era sudor con sangre. Primer derramamiento de nuestro Señor Jesucristo, la sangre. Con esas gotas, de acuerdo a Lucas, con esas gotas de sangre, fíjate bien, Jesús venció primeramente la desobediencia y el gran sufrimiento. Entonces, con esas gotas de sangre, Jesús venció nuestra desobediencia y nuestro gran sufrimiento emocional. ¿Estamos aquí? ¿Sí me capta? Es importante entender esto. Que venció dos cosas: la desobediencia y el gran sufrimiento emocional. Esa victoria ya es nuestra. ¿Aló? Ya es nuestra. Es más fácil el día de hoy obedecer a Dios que en tiempos pasados antes de Cristo. Sin Cristo es difícil obedecer. Con Cristo es más fácil, porque su sangre ya lo hizo. Amén, amén. El gran sufrimiento emocional. ¿Por qué sufre la persona emocionalmente? Abusos. Hay personas que están sufriendo emocionalmente por los abusos que han sufrido en su vida, valga la redundancia. Han sido abusadas. Esos abusos han creado una herida en el corazón que está ahí, no ha sido sanada, está ahí, hace daño. ¿Estamos aquí? Y sufren. Y hay personas que tienen un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque esa herida todavía los lastima mucho. Hemos hablado de abusos físicos. A veces no se tuvo papá, mamá, ¿verdad?, que nos dieran mucho amor. Abusaron físicamente, con golpes, maltrato, abuso emocional, lo hemos visto. No sirves para nada, no vas a lograr nada, esto, aquello, no hay amor. Hay abusos también sexuales que han marcado la vida de mujeres y de hombres también, fueron abusados de niños. Por eso es importante cuidar a los niños y niñas de chiquitos. No me los deje con familiares. El mayor porcentaje de abuso sexual es por familia. ¿Aló? No me deja a los niños, niñas solos con sus familiares. Solamente déjenos con usted sabe que andan muy bien, los abuelos, ¿verdad? Hermanos, que sepa usted que andan bien.
¿Aló? Porque no se van a enterar de ese tipo de abusos. Ellos no lo van a decir. Pero los niños quedan marcados, las niñas quedan marcadas por toda su vida. ¿Estamos aquí? Este gran sufrimiento que llevó Jesús, Él se quitó el sufrimiento con sus gotas de sangre. Este gran sufrimiento que la mayoría que no ha llevado sanando el corazón, que no ha sanado, que no se ha apropiado de esta bendición, sigue sufriendo. ¿Qué necesitas? Sanar tu corazón y apropiarte de esta bendición. Apropiarte de lo que Jesús no nada más hizo en la cruz, sino lo que hizo antes. ¿Qué se llevó ahorita Jesús? ¿Qué dice la palabra que se llevó? El gran sufrimiento. Tú ya no tienes que sufrir por lo que pasó en el pasado. ¿Estamos aquí? Ya no tienes que sufrir por tu pasado. Ya no tienes que sufrir por lo que te hicieron o por lo que tú hiciste. ¿Aló? Por eso vamos a llevar ya este manual de Sanando el Corazón, los miércoles a las 7. Ya vamos a llevarlo, ¿verdad? Es de este miércoles que viene al otro, a las 7. A las 7 trae invitados que no se congreguen en otra iglesia. Perdón, que no, si ya están congregándose, no los invite. Ellos tienen su visión, los pastores se encargarán. No es ético invitarlos. ¿Estamos bien? Invite personas que no se congreguen en una iglesia cristiana o que ya dejaron de asistir a una iglesia, invítelos. Personas que estén sufriendo, familiares, amigos, invítelos para que se apropien de esta bendición que hizo Jesús. En ese manual al final vamos a orar y el Espíritu Santo va a sanar cada herida que usted tiene en su corazón. Amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces invite. Muy bien, regresemos a la enseñanza. El primer derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús venció la desobediencia y nuestro gran sufrimiento emocional. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en obediencia y vivamos en paz, confiados. Muy bien, vamos a verlo en dos partes. Primero, Jesús venció la desobediencia para que seamos obedientes. La primera sangre derramada fueron las gotas de sangre en su sudor cuando oraba en Getsemaní. Él oraba para ser obediente a su Padre. Entonces Jesús vence la desobediencia y entonces, fíjate bien, su sangre tiene poder para transformarnos en personas obedientes o transformarnos de desobedientes a obedientes. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Filipenses 2:8, la versión Dios habla hoy, dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Él fue obediente. Siempre nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Y algo muy importante que quiero enseñar el día de hoy: sufriendo aprendemos a obedecer. ¿Aló? Sufriendo aprendemos a obedecer. La obediencia nos acarrea sufrimiento. Perdón, la desobediencia nos acarrea sufrimiento. Y sufriendo por nuestra desobediencia aprendemos a obedecer. ¿Cierto? Desobedecemos y ¿qué pasa? Nos va mal, sufrimos. Y ese sufrimiento aprendemos a ¿qué? A obedecer, porque ya no queremos sufrir. Mira lo que dice Hebreos 5, 7 y 8, Dios habla hoy. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. ¿A quién escucha Dios? A los obedientes. Dile que está a tu lado. Dios escucha a los obedientes. Y a los desobedientes también los escucha, pero no les hace caso. ¿Estamos bien? Me salgo para que vean ustedes lo que el Señor quiere decirnos. 8. Así que Cristo, fíjate bien, qué preciosa es esta palabra, qué profundidad tiene. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Wow. Sufriendo, aprendió lo que es la obediencia.
Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? No entiendo bien. ¿Cómo Jesús aprendió lo que es la obediencia, sufriendo? ¿Cómo? Si Jesús fue obediente. Y el Señor me enseñaba el día de ayer, porque antes de la cruz, para nuestro Señor Jesucristo había sido fácil obedecer. ¿Estamos aquí? Para Él era fácil. El Padre le ordenaba y Él lo hacía. Pero nunca había sufrido. ¿Estamos aquí? Nunca había sufrido Jesús. Cuando estaba en el cielo obedecía, pero no había sufrido. Antes de ser crucificado, antes de ser martirizado, no había sufrido. ¿Estamos aquí? Era fácil. Pero ahorita sí era difícil, porque ahorita obedeciendo al Padre, para ser obediente iba a sufrir antes de ser crucificado y en la crucifixión. ¿Sí me captan? Por eso, ¿qué dice la palabra? Sufriendo aprendió lo que es la obediencia. ¿Sí lo capta? Él tuvo que sufrir lo que nosotros sufrimos, porque Dios no te va a pedir que tú hagas algo que Él no haya hecho antes. Jesús no te va a pedir que obedezcas algo que Él no lo haya hecho antes. Y hay cosas que vas a obedecer al Padre y te va a doler, vas a sufrir. Por eso dice la palabra, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a obedecer sufriendo? Amén. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y para mí fue algo maravilloso entender esta revelación. Hay cosas que son fáciles de obedecer, ¿cierto? Pero hay cosas que Él te dice y te va a doler, te va a costar. Otras cosas te va a hacer sufrir. ¿Aló? Te va a hacer sufrir. Muy bien. Entonces, a través de la palabra yo veo que tu obediencia, mi obediencia, será probada en cada situación de la vida. Hay situaciones, tu obediencia será probada y vas a sufrir. Otras, vas a hacer cosas que no te gusta hacer por obedecer a Dios. ¿Cuál será una de ellas? Y el que está a tu lado, perdonar. ¿Cierto? Jesús te dice, perdona a tus enemigos. ¿Y los queremos perdonar? No. No te va a gustar perdonarlos, ¿cierto? ¿Estamos aquí? Normalmente, así va a ser. Tu obediencia será probada. Tu obediencia será probada. Muy bien. Vamos a ver otro punto. Dios te puso autoridades a las que tienes que obedecer. Tienes que obedecer. No solo debemos de obedecer lo que Dios nos manda en su palabra, en áreas generales, sino también debemos de obedecer lo que a las personas que Él ha puesto en autoridad sobre nosotros. ¿Quiénes son esas personas? Primeramente son nuestros padres. Cuando estamos solteros debemos de obedecer a nuestros padres. Esto dice la palabra. Cuando estamos casados ya no. Debemos de honrarlos y respetarlos. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de obedecer a nuestros maestros de la escuela, a los que estudian, a los jefes. También debemos de obedecer a líderes y pastores. ¿Sabe usted eso? Amén, amén. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar órdenes y tu obediencia va a ser probada. Probada. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo le escribe a Filemón, que era uno de sus discípulos. Vamos a ver Filemón 1, 8, 10 y 21. Dice la palabra: por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer. Fíjate bien, el apóstol tenía el derecho de ordenarle a su discípulo lo que tenía que hacer. Como pastores tenemos el derecho de ordenarles a ustedes lo que tienen que hacer. ¿Sabían eso? Ni una vez.
¿Habrá bendición en obedecer a los pastores? Vamos a verlo a través de la palabra. Vamos a verlo a través de la palabra. Muy bien. 9. Bueno, primer punto. Tenemos derecho a ordenarle, ¿cierto? 9, ¿qué dice? Prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano, y ahora preso por causa de Cristo Jesús. Podemos ordenarle, pero ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Prefiero qué? Rogártelo, pedírtelo en amor. Como pastores lo hacemos así, o los ordenamos las cosas. Se los pedimos por favor, ¿cierto? Y así se debe de pedir. Mire el verso 10. Te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. Te pido un favor. ¿Cómo les pedimos las cosas como pastores? ¿Se las ordenamos o le pedimos un favor? Por favor, siempre se los hemos pedido por favor. Nunca les damos una orden directa. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Obedecer. Y si no obedecen, ¿habrá algo que pase? Vamos a seguir viendo la palabra. El 21. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia y sé que harás más de lo que te pido. Sé que harás más de lo que te pido. Nosotros como pastores estamos seguros de que ustedes van a obedecer. Amén, amén. Y que van a hacer más de lo que les pidamos. ¿Qué es lo que como pastores anhelamos? ¿Qué es lo que más les pedimos? Almas para Cristo. Que la gente sea salva. Amén, amén. Tenemos que ir este año por la cosecha de almas. Tenemos que llenar ya esta iglesia. Usted ve, falta mucha gente todavía. Pero ya casi nos estamos llenando. ¿Sí lo ven? Pero faltan muchos. Hay que ir por ellos. Hay que ir por las almas. Hay que ir por las personas que no conocen de Cristo. Porque ellos están sufriendo. Queremos que este manual que vamos a llevar de Sanando el Corazón llegue gente que no conoce de Cristo. Que usted invite gente para que pueda llevar el manual, sea salvo su corazón y sea salvo. ¿Cuántas personas tiene pensado ya invitar? ¿Tiene usted pensado ya invitar gente? ¿Cuántas gentes tiene? ¿Una, dos? ¿Cuántas? ¿O todavía lo está pensando? Tenemos que ir por ellas. Tenemos que ir por ellas. Muy bien. Vamos a ver Mateo 8:10. Vamos a ver la bendición o las bendiciones de obedecer a la autoridad. ¿Sabían ustedes que si usted obedece a sus pastores, que son la autoridad, va a haber una bendición en su vida? ¿Amén o no amén? Va a tener algo muy importante, autoridad espiritual. La obediencia a los pastores es uno de los requisitos para tener una autoridad espiritual. Miren lo que dice la palabra. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión sabía la autoridad que tenía Jesús espiritualmente. Él sabía que con solo ordenar algo, su criado iba a ser sanado. No necesitaba Jesús poner la mano, no necesitaba ir, no necesitaba nada. El centurión sabía, era un soldado, el centurión era un soldado, tenía un rango. Él sabía lo que es autoridad. Por eso le dice a Jesús: solo di la palabra y él se sanará. Porque tú tienes una autoridad, parafraseado. El centurión le decía a Jesús: tú tienes una autoridad espiritual que cuando tú hablas se mueve el mundo espiritual y te obedece. Si tú dices que se sane, se sana. Por la autoridad que tú tienes. ¿Dónde lo podemos ver? En el verso 9. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él estaba bajo autoridad, obedecía a alguien más. Él decía: yo estoy bajo autoridad y además soy autoridad sobre otras gentes. Le estaba no enseñando, platicando con Jesús para que él no tuviera que ir.
decía, yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo sé que tú, Señor Jesús, tienes una autoridad mayor. ¿Quiénes son? El Padre. Pero hay alguien que está abajo de ti, tus ángeles. ¿Sí me capta? Él entendía el principio de la autoridad, pero entendía el principio de obedecer a una autoridad superior para que tú tengas una autoridad mayor espiritualmente. ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando? Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él era una persona obediente, sabía lo que es estar bajo autoridad. 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, amén. Tú dirás, ¿por qué tanta fe? ¿Qué tiene que ver la autoridad con la fe? Mira, la fe de este centurión, de acuerdo a la palabra, se basaba en el principio de ser bendecido cuando se obedece la autoridad. Y además, esa obediencia hace que tú tengas autoridad. Amén, amén. ¿Para qué es esa autoridad? Espiritualmente. ¿Sabe usted que hay enfermedades que son espirituales? Amén o no amén. Hay enfermedades que son espirituales. Por ejemplo, hay enfermedades de cáncer, tumores. Todas las enfermedades que usted conoce, hay unas que son espirituales. ¿Cómo se tienen que ir? Reprendiéndolas, echándolas fuera. Espíritu de cáncer, espíritu de tumor, espíritu de leucemia. ¿Aló? Son espíritus. La ciencia no va a sanarlos. ¿Por qué? Porque tiene que estar lado porque es espiritual. Tienes que ministrar y echar fuera ese espíritu de enfermedad. Para echarlo fuera necesitas autoridad. ¿Estamos aquí? Autoridad. Un espíritu de enfermedad se echa fuera con autoridad que el Señor te da. Amén, amén. Entonces, para que un enfermo se sane, primeramente necesitas autoridad. Para tener autoridad necesitas estar sujeto a Cristo y sujeto a los pastores y líderes. ¿Aló? Si no, no hay autoridad. Una cosa es autoridad y otra cosa son los dones espirituales. ¿Estamos aquí? El don de sanidad es diferente. Tú oras por una persona que está enferma físicamente. La autoridad es para echar el espíritu inmundo de enfermedad. Y el don es para sanar a la persona físicamente. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una persona puede tener un espíritu de cáncer. Lo echas fuera y se sana. Pero puede ser que la persona no tenga un espíritu de cáncer, que sea una enfermedad generacional o una enfermedad de cáncer. Necesitas tener el don de sanidad. ¿Estamos aquí? ¿Será importante tener autoridad espiritual? Sí. Uno se sana, otro no se sana. No depende de nosotros. Depende de quién. De Dios. Y de tu fe. Y de tu fe. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe es la clave de todo. Por eso yo predico mucho de fe. Mucho de fe. Si tú tienes fe, vivirás en bendición. Amén, amén. Muy bien. Sigamos. ¿Nos quedamos? Mateo. Muy bien, entonces lo que hemos visto hasta hoy, sabiendo Jesús la importancia de ser obediente, fíjate bien, y lo difícil que es, porque Él lo sufrió, Él derramó su sangre en su sudor, primeramente para que seamos obedientes a Dios y a nuestras autoridades y seamos bendecidos en todo. En todo. Vamos a ver ahora 2 Corintios 18. Recuerda, obedecemos a la autoridad y tenemos autoridad espiritual. Y cuando tenemos autoridad espiritual podemos bendecir
y edificar a las personas. 2 Corintios. Ahorita lo explico. Dice la palabra: y aunque yo insistí un poco más de la cuenta en nuestra autoridad, no tengo por qué avergonzarme, pues el Señor nos dio la autoridad para edificación de la comunidad y no para destruirla. Muy bien. El apóstol decía: yo tengo autoridad, no me avergüenzo de ella. El Señor Jesús nos dio la autoridad para edificar, para construir, no para destruir. Entonces, ¿a quién vamos a edificar con nuestra autoridad? ¿A quién edificamos? Construimos, no destruimos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Yo edifico a las personas cuando oro por ellas, cuando hablo con ellas, o las puedo destruir. ¿Cierto? ¿A quién es la primera persona que yo edifico con la autoridad que Dios me ha dado, o que te ha dado a ti? ¿Quién es la primera persona que debes de edificar? Mira el que está a tu lado, a mí. Primeramente tú te debes de edificar a ti, ¿cierto? No te destruyas, ¿cierto? Si tú tienes alguna enfermedad, ¿qué es lo primero que debes de decir? Estoy sano en el nombre de Jesús. ¿A quién te edificas? A ti. Después edificas a tu familia, edificas a las personas. Vas a edificar, vas a bendecir. Edificar es bendecir a todas las personas. Amén, amén. Con la autoridad que el Señor te dio. Pero debes de apropiarte de esa bendición, apropiarte de lo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. ¿Qué te dio primeramente? El poder para ser obediente. Esas gotas quitaron la desobediencia en nosotros. Ya no vas a batallar tanto para obedecer al Señor. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Sí me estoy explicando toda esta enseñanza? Muy bien. Vamos a ver Romanos 13, 1 y 2. Vamos a ver cómo la obediencia evita el castigo de Dios. Ahora sí no hay ningún amén. Dice la palabra, Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy. Verso 1 dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Amén, amén. 2. Así, quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado. ¿Qué nos ordenó Dios? ¿Sujetarnos a quién? A la autoridad. Y los que se oponen serán ¿qué? Viene la disciplina de Dios. Por eso a veces, como yo les he dicho el día de hoy, para obedecer sufrimos, ¿cierto? Sufrimos. Vamos a ver lo segundo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció el sufrimiento. Jesús venció el sufrimiento. Lucas 22:44, la versión Dios habla hoy, dice: en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Jesús al orar y derramar gotas de sangre en su sudor, fíjate bien, dejó de sufrir emocionalmente y se llenó de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. ¿Dónde lo vemos? En Isaías. Isaías 53:7. Entonces, en ese instante, Jesús dejó de sufrir emocionalmente. Y de ahí en adelante, todo lo que Él sufrió físicamente ya no le afectó emocionalmente. Sufrió físicamente, pero emocionalmente ya no. Ya no. Y a veces, fíjate bien, el sufrimiento emocional es más dañino que el sufrimiento físico. ¿Por qué vienen muchas enfermedades físicas? ¿Sabes por qué? Porque la persona sufre. La persona vive sufriendo y ese sufrimiento hace
que su cerebro, su cuerpo se llene de toxinas que hace que te enfermes. Una persona estresada, ¿cómo vive? Dile que está a tu lado, está enferma, vive enferma. Tiene gastritis, colitis, presión alta, presión baja, sin contar, tomar en cuenta su carácter. Algunos dicen, ¿cierto? ¿Y ese es un sufrimiento qué? ¿Físico o emocional? Emocional. Y Jesús se llevó ese sufrimiento emocional. ¿Amén o no amén? Entonces dile que está a tu lado, ya no tienes por qué sufrir. O dile, ¿por qué sufres? ¿Estamos aquí? Jesús se llevó ese sufrimiento. Ahí lo venció. ¿Sí me captan? ¿Qué dice la palabra? Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. ¿Cómo estaba Jesús? Tranquilo. Le decían hasta de qué se iba a morir si estuviera aquí en México. ¿Aló? ¿Y cómo estaba Jesús? Dile que está a tu lado, tranquilo, en paz. Emocionalmente no le afectó. No estaba estresado. Y ahorita algunos de ustedes van aquí en otras iglesias, no se les puede decir nada, ¿verdad? ¿Cómo se ponen? Como gallos de pelea, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué hace el estrés? Dile que está a tu lado, el estrés te enferma. El estrés te enferma. El cuerpo, Dios lo diseñó, y el cerebro, Dios lo diseñó de una manera, o nuestro cerebro actúa de una manera tan maravillosa que protege el cuerpo. ¿Sabe usted eso? Nuestro cerebro se protege. ¿Y de quién se protege? Dile al que está a tu lado, de ti mismo. De ti mismo. ¿Vamos aquí? El estrés hace que generes tantas hormonas, la adrenalina se hace veneno, el cortisol y no sé qué tantas hormonas estás generando, que el cerebro, si no para eso, revientas, te mueres. Entonces el cerebro dice, ¿cómo le hago con este terco, este testarudo que vive estresado? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. Le voy a mandar una gastritis para que se preocupe por el estómago y deje de preocuparse por todo lo demás. Y viene la gastritis. ¿Aló? Y no entiende, pues le voy a mandar otra cosa porque me va a matar mi cuerpo. Ahora le voy a mandar, ¿qué será? ¿Qué será? A ver, díganme, ayúdenme. Y dice, sabe, colitis, dice, ya saben que sigue, ¿verdad? Diabetes, le voy a mandar algo para que se preocupe por eso y no me vaya a matar. ¿Sabe usted que el estrés es como una olla de presión? Está saliendo ahí, tápelo, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Pero usted ya no tiene por qué ser una olla de presión. Ya Jesús se llevó todo. Allí en el huerto de Getsemaní se llevó su gran sufrimiento. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de su sufrimiento? ¿Por qué sufre? Analice y dirá, pues déjeme ver, pastor. ¿Por la comida? ¿Por el dinero? ¿Habrá algún motivo para vivir tan estresado? ¿Habrá algún motivo? No. Aprópiese de esta bendición, aprópiese de lo que Jesús hizo en la cruz. Ya no sufra. ¿Aló? Ya no tiene por qué sufrir. Jesús ya sufrió por usted. Ese sufrimiento, médicamente, él estaba orando tan intensamente que había un estrés, si le quiere llamar, en su cuerpo tan fuerte, que empezó a sudar sangre.
¿cierto? Tremendo. Entonces, Él ya se lo llevó. Amén. Ya no iba sufriendo. Venga a sanar el corazón. ¿Aló? Venga a sanar el corazón. Ok. ¿Nos quedamos? Isaías. Vamos a ver Juan 16:3. Entonces Jesús, lo hemos visto ahorita, Jesús derramó su sangre para que tú no vivas sufriendo emocionalmente, sino para que vivas feliz y en paz. Tranquilo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos van a hacer suya esa promesa? Esa bendición. Mira lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. En el mundo ustedes sabrán de qué. ¿Qué dice ahí? De sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Amén. ¿Cómo venció al mundo? Denle su cuenta de paz. ¿Cómo venció al mundo? Dile que está a tu lado, por su sangre. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Ustedes sabrán de sufrir. Me gusta esta versión, por eso sé que Dios habla hoy. Me gusta porque dice, en el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció al mundo Jesús? Con su sangre. Con esas gotas de sangre Jesús venció el sufrimiento. Entonces tú ten valor. ¿Para qué? Para apropiarte, porque dice Jesús, yo he vencido al mundo, no tú. ¿Aló? Yo lo vencí, nada más cree que yo lo hice. Aprópiate de esa bendición, aprópiate de lo que yo hice al derramar mi sangre, y el sufrimiento se va a ir. ¿Cuántos lo creen? Dile gracias, Señor, porque ya no voy a sufrir más. Gracias, porque tú has vencido a mi sufrimiento. Amén, amén. Muy bien, entonces la sangre de Jesús, en su sudor, es la que nos da la fuerza para que, a pesar de tener momentos difíciles en nuestra vida, no suframos por ellos. No más depresión, no más tristeza. Nuestra fe en Jesús, nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en su derramamiento de sangre nos da el valor para continuar y vencer al mundo. Amén, amén. Con eso termino. Santiago capítulo 1, el verso 2 y 4, la versión Dios habla hoy. Mira, cada prueba que te produce sufrimiento es una guerra espiritual que ya está ganada por Jesús en el huerto de Getsemaní. Es una prueba. ¿Para qué son las pruebas? En la escuela, ¿para qué son las pruebas? Para pasarlas, ¿cierto? Y si repruebas, pues la tienes que repetir, ¿cierto? Y si la vuelves a reprobar, pues otra vez la repites, pero más difícil. Entonces hay que pasarla a la primera, ¿cierto? Las pruebas las pone Dios, las tentaciones las pone el diablo. ¿Estamos bien? Entonces es una prueba para que tú vivas confiado, lleno de fe y de paz. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos, muy felices cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Wow. Y no nos gustan las pruebas. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo debemos de estar? Dichosos, felices, contentos. Pero no nos gusta la prueba, ¿cierto? No nos gusta. Queremos que la vida sea light. ¿Pero qué produce la prueba? Vamos a ver el verso 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, su fe es puesta a prueba, su fe en Jesús, su fe en lo que Jesús hizo en la cruz, su fe en la sangre de Jesús es puesta a prueba. Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Wow. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Qué vamos a aprender ahora nosotros?
a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero es por un momento. El sufrimiento no es para toda la vida. ¿Aló? El sufrimiento no es para vivir sufriendo. El sufrimiento debe ser momentáneo en el instante de la prueba. ¿Estamos aquí? Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, o sea, a ser como nuestro Señor Jesús. A la madurez plena, o sea, la madurez espiritual, sin que les falte nada. Ahí está la bendición. Las pruebas, Dios permite y Dios las pone para probar nuestra fe, nuestro carácter, para que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Aló? Pastor, es que la vida cristiana debe de ser light, pura felicidad. No, la vida cristiana está llena de pruebas que las pone Dios, llena de tentaciones que las pone el diablo, y las pruebas las debemos de pasar. ¿Tú quieres ser como Jesús? Tienes que pasar las pruebas que vienen de parte de Él. Tienes que pasarlas. Por eso es importante nuestra fe. Por eso yo predico mucho de fe. La fe. Ponme el anterior, por favor. El 3. Santiago 1:3. ¿Sí lo tenemos? Su fe es puesta a prueba. Vivimos por fe. Todas las bendiciones es por fe. ¿Aló? Pero no vas a ser probado más allá de lo que puedas soportar. Yo les he dado testimonio. Dios trató con mi vida en muchas áreas, y una de ellas es mi salud. Varias cosas yo tuve que tener mucha fe, y yo aprendí a soportar el sufrimiento a base de la prueba, y no fue un día ni fue un mes. Sí, así es. Tal vez fueron 2 años de estar luchando contra la enfermedad que yo tenía del corazón. ¿Aló? Pero yo sufrí la primera vez, después no sufrí, porque yo tuve fe. Y yo le dije al Señor, yo hice un pacto contigo, que yo te iba a servir. Te iba a servir si tú me sacabas de trabajar. Tú lo cumpliste. Pero yo todavía no termino con lo que tú me mandaste a hacer aquí en la tierra. Todavía no he terminado. Es que tú me vas a sanar. Tú me vas a sanar. Solamente sufrí cuando caí al hospital, ¿verdad? Que por la enfermedad, pero de ahí yo me agarré y dije, yo no tengo por qué sufrir si el Señor me va a sanar. ¿Aló? Y hemos pasado muchas pruebas de fe, pero todas las hemos pasado, personal y familiar. Hemos pasado tantas pruebas y esto se cumple. Hemos aprendido a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero por un tiempo. Por cuando entendemos que la prueba que estamos pasando, Jesús ya venció ese problema, por llamarlo así. Nos agarramos de esa promesa, esperamos el tiempo de Dios y se cumple. ¿Verdad? Yo le invito el día de hoy, apropiese de esta gran bendición, apropiese de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ahorita más que nada es lo que hizo en el huerto de Getsemaní. Esas gotas de sangre le van a ayudar a que usted sea obediente a la palabra. Le van a ayudar a no sufrir más. Ya no tiene por qué sufrir. Ya Jesús se llevó ese sufrimiento. ¿Estamos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Haga suya esa promesa. Haga suya esa promesa. Adórelo. Dile las gracias. ¿Sabe lo que es orar intensamente como Jesús? ¿No lo sabe? Jesús oró intensamente por lo que venía para Él.
La única manera de orar como Jesús es cuando usted tiene una gran prueba, sea personal o sea familiar. ¿Aló? Cuando usted sabe que un familiar suyo está enfermo de alguna enfermedad terminal, que le dicen ya no va a vivir más, ¿qué hace usted? Ora intensamente. Ora intensamente, como Jesús. Sufre intensamente. ¿Cierto? Es la única manera de que podemos entender un poco lo que Jesús sintió. Pero tenemos una bendición. No tenemos ya que pasar por todo ello. ¿Aló? Ya no tenemos que pasar por tantas pruebas. Ya no. Jesús ya se llevó todo. Tenemos que apropiarnos de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo con su sangre, y eso es solamente a través de obedecer su palabra. Tenga fe en lo que el Señor le ha dicho. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero que esta enseñanza se la lleve a su casa. Platíquela.